Bien, continuaremos entonces con nuestra clase. Hemos estado discutiendo en la última clase algunas cosas relevantes de fluido. Seguiremos con estos conceptos relevantes. Es probable que la clase hoy día sea un poquito más corta para cumplir algunos conceptos que me parecen relevantes, sobre todo de la hidrostática o de fluidos, digamos, en equilibrio. Entonces, déjenme hacer un pequeño resumen donde íbamos. Entonces hemos estado discutiendo un poco en nuestra última clase, muy bien, hemos estado discutiendo qué cosas, un poco de fluidos. Hablamos, ok, de este problema de cuando los objetos caían en fluidos, los fluidos tenemos los gases, los líquidos. Conversamos que simplemente la diferencia entre los líquidos y los gases eran que eran comprensibles. También estudiamos la fuerza de Stokes, que está aquí. Esencialmente descubrimos que el trabajo de Stokes nos llevaría a lo que llamamos el roce húmedo, donde la fuerza es proporcional a la velocidad y tiene que ver con la viscosidad y un lado característico. Con eso explicamos el comportamiento de caídas de paracaídas y también nos jugamos un poco en entender cuando cae, vimos que tuvimos que introducir un concepto importante que fue la función exponencial. Y también pudimos hablar un poco de cuando se mueve un fluido. Entonces, también, o sea, un barco en un fluido, habían dos fuerzas de roce húmedo, una dada por el viento, en el caso de los veleros, y otra cosa es la oposición del líquido, en este caso, que es el agua, a que se propagara. Entonces logramos encontrar ese problema. Y después nos hicimos nuestra última pregunta, fue más bien la flotación, que tiene que ver por qué los objetos podían flotar. Y vimos que eso simplemente tenía que ver con que esta idea de Arquímedes de que cuando los objetos desplazan un cierto volumen de masa, entonces para desplazarla requiere una fuerza igual a la densidad por el volumen del líquido, por la gravedad, por supuesto. Y con eso logramos entender cómo funciona la flotación y hablamos finalmente de, digamos, cómo se emergen o sumergen los submarinos. Entonces ahí colocamos emergen y sumergen los submarinos. Emergen y sumergen los submarinos. Bien, vamos a continuar discutiendo este concepto tan importante de los fluidos. Ahora entonces vamos a tratar esto un poco algunas otras propiedades de los fluidos. Y para eso lo primero que vamos a hacer entonces es, permítanme, por pensar quizás en un gas, que es un poco más simple de entender. Volvemos acá. Y acá tenemos los gases. Entonces, como vimos, los fluidos, acá, estamos acá, vemos bien que efectivamente son partículas, tenemos partículas muy pequeñas, las cuales colisionan con nuestro objeto y por lo tanto, de alguna forma, interactúan con él. Pero estas colisiones que vemos acá, la pregunta es cómo las podemos entender bien, digamos. Esta es la pregunta que vamos a tratar de resolver. Entonces, para hacer esto, fíjense que uno pensaría, bueno, cada vez que una partícula o un átomo lo colisiona, como pensaría Lucrecio, ejerce una fuerza. Pero en este caso tenemos 400 partículas. Pero si aún pensamos que son muchas más, por ejemplo, que sé yo, 600, veamos, si limpiamos y volvemos a partir, ahora hay 600 partículas. Y vemos que hay muchas colisiones instantáneamente al mismo tiempo. Por lo tanto, hablar de una fuerza a un instante es un concepto difícil. En realidad, la fuerza está ocurriendo, hay una fuerza promedio que está ocurriendo sobre el sistema. Entonces, el concepto que va a dar correctamente cuenta de esto, veámoslo de nuevo, voy a colocar más partículas aún. Entonces, por ejemplo, fíjense, hay demasiadas colisiones en un instante dado. Entonces, la pregunta es, ¿qué concepto es el adecuado para poder describir la dinámica que observamos? Entonces, veamos que podemos tratar de entender un poco mejor esto, introduciendo un nuevo concepto relevante para entender la dinámica de esta partícula que vemos ahí. Entonces, volvamos acá a la tablet y tratemos de entender un poco mejor cuál es el concepto que hemos introducido. Ahí sí. Entonces, ¿cuál es el concepto relevante? Entonces vemos, si quieren verlo así,
de nuestra visión microscópica cuando tenemos un objeto cualquiera. Entonces vemos que este objeto, bueno, están las partículas, si quieren verlo acá, y estas partículas microscópicas que forman el fluido, lo que están haciendo es que están golpeando nuestro objeto sistemáticamente. Por lo tanto, ejercen una fuerza sobre él. Entonces, ejerce una fuerza sobre él. Entonces, el primer concepto que deberíamos decir es que, entonces, primero, digamos algunas cosas, observaciones. Los elementos o constituyentes del fluido, en este caso estaba pensando en sus átomos y moléculas, ejercen una fuerza, ejercen una fuerza sobre el objeto macroscópico, que lo deberíamos colocar acá. Ejerce una fuerza sobre este objeto macroscópico. Ahora, de un punto de vista que caracterice los elementos, ya vimos que antes de decir cómo es la fuerza, lo primero que podemos introducir es que, claro, no podemos hablar como un continuo, sino más bien algo que está formado por partículas. Lo primero vimos que, dado un pequeño elemento como el que está acá, entonces podemos definir cuál era su elemento de masa, que tiene ahí, digamos, tiene esencialmente un dm. Entonces vimos que el elemento de masa era simplemente algo así como la densidad, que en este caso el fluido, por su volumen. Eso nos daría la primera propiedad importante del sistema. Nos dice que el de masa que está incluido en estas colisiones tiene que ver con este volumen. Pero por otro lado, lo que vemos es que la fuerza es un poco compleja de escribir, de una forma distinta. La fuerza que se ejerce sobre el sistema en el tiempo sería una fuerza que mientras más partículas golpea, sería una fuerza que va fluctuando, digo que simplemente las colisiones van generando una fuerza que diríamos promedio. Ahora esta fuerza esencialmente actúa en forma, lo otro que podríamos decir, observación, simplemente lo que vemos es que esta fuerza es normal al objeto. Y como vemos acá, si tuviéramos que decir, en este caso estaríamos diciendo la fuerza ocurre en toda esta zona que está acá, también por acá. O sea, todas partículas de colisión ejercen una fuerza. Entonces, aún le gustaría alguna forma de pensar que si tomo un pequeño pedacito, la pregunta es cuánta fuerza se le está aplicando. O sea, si tuviéramos y pudiéramos hacer una amplificación del objeto, para amplificarlo acá. Entonces acá tenemos este objeto que estamos viendo ahí. Lo amplifico para entender un poco mejor. Entonces la pregunta que nos daríamos es relevante es si tomáramos un pedacito acá, cada una de estas partículas golpea y aparece una fuerza que siente el sistema. Entonces, la fuerza que siente el sistema, en realidad, si uno toma pequeños pedacitos de elemento de área, déjenme llamarlo dA, entonces siente una pequeña fuerza F. Y uno esperaría que entonces la fuerza F de alguna forma esté relacionada, estoy pensando en una pequeña fuerza F porque estoy tomando una pequeñita, esté relacionada con este dA. Bueno, la constante que va a relacionar el área y la fuerza va a ser lo que vamos a llamar la presión. Entonces, eh, donde P, que en este caso está hablando en el punto R, es la presión que siente el objeto debido a que hay un fluido.
¿Qué quiere decir esto? Ya sé que suena un poco extraño lo que está ahí, es que la forma, la primera forma de verlo, pero estamos viendo que debido a los golpeteos de los átomos, de los constituyentes, hay una fuerza, pero esta fuerza va a ser la suma de muchas colisiones y por lo tanto lo que hacemos es que tomamos una pequeña área y calculamos esta especie de fuerza total que sentimos en esa área. Otra forma de decirlo, la presión va a ser simplemente la fuerza que sentimos en esa pequeña región partido por el área en cuestión que estamos tomando. ¿Ok? Ahora, como les dije, la fuerza en general va a ser normal. Lo primero que uno también podría aprender de esta expresión que está acá es que la presión va a tener unidades de qué? Va a tener unidades de fuerza partido por área. Es decir, que va a tener unidades de kilogramos, metros partidos por segundo al cuadrado, newton, partidos por metro al cuadrado. Eso vemos es newton partido por metros al cuadrado. Y eso es kilogramos partido por simplemente metros partidos por segundo. Ahora esta unidad especial de newton partido por metros cuadrados la llamamos un pascal en honor a Pascal, que veremos que estudiará algunos problemas de fluido, establecerá un principio justamente para la presión, como discutiremos. Entonces, como les dije, lo primero importante cuando tenemos un fluido y tenemos un objeto, sentimos una presión. Nosotros mismos estamos inmersos en el aire y sentimos en nuestro cuerpo la presión del aire. Las colisiones. Entonces, como les dije, es normal, es decir, que en general uno podría pensar que esto tiene una normal. Y lo que está haciendo es que siente una fuerza que va en la dirección normal. Anotemos eso más precisamente, es decir, que de F siempre hacer la presión por elemento de área por una normal a la superficie. Esta fuerza no va a ser tangencial, porque si pasa el objeto tangencial no ejerce ninguna fuerza, solo es normal. Entonces anotamos esta idea de que siempre la fuerza en este caso es normal. Entonces, observación. La fuerza asociada, en este caso al fluido vía la presión, la fuerza de, o la fuerza asociada a la presión es siempre normal. Asociada a la presión siempre es normal. En fluido, uno quiere decir, es decir, que no hay fuerzas de cisalle. Es el lenguaje en teoría del fluido. Es decir, no hay fuerzas de cisalle. Estas fuerzas de cisalle tienen que ver con fuerzas tangenciales. ¿Ok? Eso es el tipo de fuerza que queremos un poco describir y que son tangenciales. Ahora, ¿por qué les estaba hablando de átomos y tener esta imagen que está acá? La imagen que veíamos, digamos, en el applet que estábamos mirando hace unos segundos atrás. Es que veamos qué parte ahí. Entonces, cada de estas partículas que constituyen, que colisionan, generan algún tipo de fuerza sobre el sistema. Y la pregunta es, ¿cuál es la fuerza que está sintiendo en este caso esta partícula azul que vemos ahí? Entonces, para responder eso, problema un poco más complejo. Entonces hay que sumar la suma de todas las fuerzas que están ocurriendo sobre el sistema. Eso mismo es lo que haríamos en general para calcular la presión. Uno suma todas las fuerzas y eso nos da, digamos, otra forma de entender, digamos, también, o comprender un poco mejor la presión. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Entonces, en este caso que vemos acá, si uno quisiera saber todas las fuerzas que siente el sistema, digamos, hay una cierta presión, ¿ok? Esa presión, por existir, la idea es que está siendo golpeada por todos lados. Uno quisiera saber la fuerza total, pero la fuerza total simplemente sería la sumatoria de las de fuerzas que sienten cada pedacito de área del sistema. Es decir, que esta fuerza sería, bueno, como son muy pequeñas, podemos entonces aproximarla a una suma infinitesimal. Entonces diríamos que esto sería simplemente
la integral, la suma, digamos, curvilínea que hemos usado hasta ahora, por el de área. Y si quieren verlo así, piensan que la fuerza es normal. Si definimos la normal al objeto, entonces sería la presión por el de área por la normal. Eso nos dará la expresión de la fuerza total. Entonces, en el objeto que estábamos viendo recién, entonces habría que calcular la presión en cada punto, la presión como la entendemos, si quieren, también uno puede pensar que es el límite, la presión en un punto dado, ya la escribí con el cociente, pero también lo podemos pensar como el límite que toman un delta S teniendo a cero, simplemente de el de fuerza que se aplica en esa pequeña superficie por ds. Ok. Eso que está ahí nos daría entonces también esta expresión y por supuesto acá sumamos sobre todo a la superficie con lo que era encontrar la fuerza en el sistema. Muy bien. Así que esto nos permite entender la presión. Si quieren verlo, la presión en forma simple es consecuencia microscópica de todas las colisiones que está el sistema. Solo tenemos esta idea bonita. La presión es una consecuencia del intercambio constante o permanente de momentum. Acuérdense que el cambio de momentum genera fuerza, el cambio de momentum de las partículas que forman el fluido. Ujú. Eso es la presión. Está con todo el tiempo golpeando. Entonces, lo primero que vamos a tratar de hacer o entender es simplemente lo que llamaríamos líquidos en reposo. Y seguramente en nuestras futuras clases estudiaremos líquidos en movimiento. Líquido en reposo, es decir, consideraremos un líquido quieto. Por ejemplo, piensa en un vaso, tomamos un líquido, por ejemplo, pensemos en agua, y está en reposo. Ujú. Como el que está acá. Está en reposo. Entonces, obviamente este líquido en reposo está bajo, por ejemplo, pensemos bajo el efecto de la gravedad. Y entonces, vamos, una vez que está bajo efecto de la gravedad, va a aparecer lo que vamos a llamar la presión hidrostática. Entonces, presión hidrostática. Entonces, si el sistema está en equilibrio, entonces, si el sistema está en equilibrio, generará una presión hidrostática. Ujú. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que si uno toma primeramente cualquier objeto, obviamente las paredes están sintiendo una presión, pero si yo tomo una zona en el espacio, por ejemplo acá, déjenme llamar este punto A y este punto B, entonces el sistema de alguna forma tiene que establecer un equilibrio. Si tomo este pedacito de fluido, está hecho de masa, por lo tanto también va a sentir una gravedad hacia abajo. Vamos a tener un mg. Y por otro lado, bueno, nos imaginamos un elemento fluido, para que sea más fácil, nos imaginamos un pequeño elemento fluido que está ahí. Entonces, si nos imaginamos eso, también el sistema, por la parte superior, las partículas de arriba colisionan con las partículas de abajo. ¿Qué quiero decir con que colisionan con las de abajo? Veamos, volvamos a ver, digamos, nuestro sistema en la dinámica molecular para entender un poco mejor a qué nos estamos refiriendo. Entonces, como ven acá, si tomo, ok, cualquier lugar, por ejemplo, acá, también puedo pensar que las partículas de arriba colisionan con las partículas de abajo. Si se imagina una línea imaginaria,
Entonces están golpeando. Así que también hay una presión de cualquier pedacito del fluido sobre cualquier otro pedazo del fluido. ¿Ok? A eso me estoy refiriendo. Entonces, esta idea que parece ser evidente, veamos qué consecuencias va a tener para establecer reglas interesantes cómo se comportan los fluidos. Entonces, vamos a decir que en esta parte de acá hay una presión, llamémosla P sub B. Y por supuesto, en la parte de acá abajo también hay una presión, llamémosla P sub A. Entonces, el fluido colisiona los elementos o constituyentes del fluido colisionan con el mismo fluido. Luego, ejercen una presión. ¿Ya? Ejerce una presión. Y esta presión, uno esperaría que, bueno, si tomamos ese elemento, simplemente suponemos equilibrio, por eso hablamos de reposo, suponemos equilibrio, y suponemos equilibrio, que es lo que vamos a encontrar, bueno, que suponemos que está en cero, que la fuerza que hay en B más la fuerza de gravedad más la fuerza en A están equilibradas. Por eso, ¿en qué se va a traducir en nuestro lenguaje? Bueno, la fuerza en B es la presión simplemente por el área. Así que eso es PB por el área. ¿Cuál área? Obviamente el área que está ahí. Y como sea la letra A, voy a llamarla S mejor. Vamos a llamar esa área que está ahí S. Entonces, PS. Después está el peso. El peso, por supuesto, es también una fuerza, en este caso, que está hacia abajo, y esta sería simplemente, si es la densidad, en este caso el líquido, multiplicada por el volumen obviamente vale S por alguna altura, llamemos H, donde H en este caso sería esta altura, H, ¿ok? Entonces tenemos esa altura que está ahí. Y eso, por supuesto, multiplicado, eso nos da masa por volumen, nos da efectivamente densidad de masa por volumen, nos da la masa, multiplicado por gravedad. Y por último tenemos la fuerza de las partículas que están colisionando abajo, que también ejerce una presión hacia arriba. Así que ese es este caso, bueno, estoy colocando, si no puse sistema de coordenadas, estoy colocándolo hacia abajo para ser consistente. Me voy a quedar que vale menos simplemente la presión en A por S. Bueno, lo primero que vemos por simplicidad que se cancelan los GS y nos entregan la siguiente expresión interesante en nuestra discusión, digamos, es que simplemente a todo esto, bueno, insistir, eso que estaba ahí es el volumen, ¿ah? Para que, claro, volumen. Entonces, eso nos lleva a la conclusión de que PA menos PV es igual a ρ GH. ¿Ok? Esta es la presión importante que va a estar asociada a lo que llamamos presión hidrostática. Esto lo llamamos presión hidrostática. Estática. Entonces, ¿cuál es la idea? Vuelvo a insistir. La idea es que cuando tomamos cualquier fluido, está bajo el efecto de la gravedad, entonces encontramos que no importa que lo sale la imagen que deberíamos tener, por insistir, hagámoslo un poco más general. Entonces tenemos un fluido y lo que estamos diciendo es que si tomamos un pedacito del fluido, vemos que hay una relación entre la presión en la parte superior con respecto a la parte inferior y, por supuesto, el fluido que está al interior.
Esta relación nos dice que la diferencia de presión es exactamente o es proporcional a, en este caso, la densidad por la gravedad, por la altura que tiene esto que está acá. ¿Ok? Eso es la presión hidrostática. Ahora, por supuesto, alguien puede preguntarse, bueno, ¿y qué pasa con las presiones en las paredes? Si este elemento fluido lo teníamos así, entonces uno también puede preguntar qué pasa con la presión en las paredes. Obviamente las presiones a la misma altura son iguales, no hay ninguna razón, no hay ninguna diferencia. La diferencia de la altura es que siente el peso. Entonces notemos que las presiones laterales se igualan para mantener el fluido sin movimiento. Si fueran distintas, veríamos entonces que el fluido se desplaza. Eso no tiene sentido. No tiene ningún sentido ni lógica de ser así. Así que es lo primero que descubrimos, que la presión hidrostática nos da eso. Ahora, en general, si volvemos a nuestra imagen del vaso, entonces uno pensaría que, bueno, tenemos este vaso que está acá, lo voy a bajar, dibujar de nuevo. Entonces tenemos este vaso acá y colocamos un fluido acá. Muy bien. Entonces colocamos el fluido, digamos, acá. Voy a colocarlo. No sé qué hizo, pero hizo algo que no me gustó. Ok, ahí está. Muy bien. Y entonces vemos que tenemos una presión que cambia en el sistema. Esencialmente esta presión está cambiando con la altura. H, la cuenta de altura, no olvidar, la altura del fluido. Entonces, lo primero que uno va a tratar de entender está bien, pero esto es un líquido y acá afuera tenemos aire. El aire también es un fluido. Por lo tanto, también debería funcionar las leyes de hidrostática, también ejerce una presión. Ahora, como la densidad del aire no es muy grande, entonces si tomamos un punto acá y un punto acá, A y B, o sea, B y A, diríamos que la presión del aire en punto A menos el punto B es igual a ρ por G por la altura, ¿ok? Pero en este caso vamos a aproximar que la densidad del aire es pequeña. El aire no es un fluido muy denso comparado como líquido, es pequeño. Y por lo tanto en el aire vamos a suponer que la presión en A es más o menos la misma presión en B. Es más o menos en escalas bastante razonables, no cambia la presión. La presión no cambia mucho en un fluido. Es lo primero que diríamos. La presión no cambia mucho en un gas, ¿ok? Que sería el aire en este caso. Ahora esa presión nos gusta llamar, en el caso del aire, nos gusta llamarla P0. Entonces, para el aire, usamos que su valor de presión es P0. Y el P0, bueno, en unidades lo podemos definir como una atmósfera o un atmósfera, pero en nuestro sistema pascales es 1,014 por 10 elevado a menos 5 pascales. ¿Ok? Esta es la unidad de la presión del aire. Entonces guardamos este dato acá. Quiero hacer notar, por si acaso, si es que alguien tiene duda, la presión se ejerce en todas las direcciones. Cuando vemos el objeto era golpeado por todos lados. Así que la presión siempre es normal, pero en todas las direcciones. Así que tenemos una atmósfera. Es decir, que cuando tomemos un vaso, cuando estoy, por ejemplo, tomando este líquido que está acá, él siente la presión exterior de una atmósfera.
¿ok? Simplemente nosotros estamos tan habituados, hemos vivido en estas condiciones tanto toda nuestra vida, que estamos acostumbrados a saber que es una atmósfera. Entonces, tenemos esta ley muy bonita que nos dice, digamos, que, bueno, que no está pasando, o sea, si la imagen que está acá, que a medida que si lo tomamos con cuidado, que nos dice esta relación profunda esta acá, nos diría lo siguiente, que la presión, si nos movemos, voy a hacer un eje quizás acá para que quede más bonito. Hacia acá, vamos, si lo dibujamos así, voy a hacerlo en azul, ¿está bien? Nos queda que la presión aquí es constante, vale simplemente la presión atmosférica, hasta que llegamos al fluido. Entonces, este eje acá estamos colocando la altura, que en realidad estoy viendo hacia abajo, Z. Y cuando llegamos justo a la altura del fluido, empieza a crecer linealmente. Entonces, ¿por qué crece linealmente? Porque esta relación nos dice que, entonces, notar bien, entonces en el caso del vaso, entonces en el caso del vaso, ¿qué es lo que tenemos? Que la presión atmosférica, en realidad la presión es de la siguiente forma. Cuando estamos fuera del vaso, fuera del líquido, la presión simplemente es P0. Pero cuando entramos al líquido es P0 más G, o sea, más en realidad la densidad del líquido, supongamos que es agua, por Z por G. Esto es a interior. Y por lo tanto eso nos da lo que acabamos de graficar, nos da que algo es constante. O sea, si lo quiere lo podemos graficar de otra forma. Acá colocamos Z, acá está donde está el líquido. Entonces hacia acá vemos que la presión es constante, ojalá en rojo, es constante, pero de ahí en adelante ya deja de ser P0 y empieza a crecer linealmente. ¿Ok? Así que esto vemos que crece linealmente. ¿De qué nos sirve esta aproximación hidrostática o qué nos hace pensar? Déjenme hacer una aplicación en nuestra vida cotidiana. Vamos a hacer algunos ejemplos, pero partamos con una aplicación. La aplicación simple son lo que llamamos las represas. ¿Cómo son las represas? Bueno, las represas, por acá tengo algunas imágenes de algunas represas para ilustrar nuestra discusión. Ujú. Por aquí creo que algunas represas. Entonces, como ven, en las represas vemos, bueno, aquí vemos una represa muy grande, aquí vemos otra, por ejemplo. Uno se pregunta, son simplemente en contenedores de agua que nos permiten, bueno, controlar el agua y también con ellas hacer centrales hidroeléctricas en particular. Pero ¿por qué quiero mencionar represa? Si la miran con cuidado, la represa se ven unas cosas muy sólidas, pero ¿cómo diseñar una buena represa? Bueno, si volvemos atrás, si la presión crece linealmente, entonces debiéramos resistir también linealmente. ¿Qué quiere decir esto linealmente? Entonces quiere decir que cuando colocamos una represa, muy bien, entonces si quieren verlo acá, la imagen sería la siguiente. Voy a hacer un dibujo como sería una represa en mi opinión. Entonces colocaríamos acá la represa y la pared, si la tenemos que diseñar, le aseguro, lo más razonable sería así. ¿Qué quiere decir esto? Que hacia acá colocaríamos el líquido, ujú, hacia acá colocamos el líquido, y hacia acá, si quieren, bueno, dejamos caer un poco algo líquido, digamos, pero muy poco. Entonces, ¿por qué el diseño se los hice con esta forma un poco media extraña, triangular o algo así? Es porque obviamente la presión en la parte inferior es más grande y por lo tanto ese es el lugar que tiene que resistir mayor. ¿Ok? Si será una pared normal, toda la fuerza estaría hecha abajo. Entonces, esto hace que, por ejemplo, cuando uno nada, uno típicamente nada, digamos, en una piscina o algo así, si uno trata de nadar, uno descubre que simplemente cuando uno baja a más altura, o sea, cuando uno baja en el fluido, siente que la presión aumenta, uno se siente extraño, siente una fuerza de compresión mucho más grande. Y la razón, vuelvo a insistir, es que si graficáramos la presión,
La presión aquí es mucho más grande, más grande, más grande, más grande. O sea, bueno, va disminuyendo, va creciendo hacia abajo y después hacia arriba es simplemente la presión atmosférica. Pero dentro del fluido crece. Entonces, lo anterior nos permite decir simplemente que, bueno, tenemos la idea, es que entonces en en un líquido, la presión crece linealmente cuando uno se hunde. ¿Ok? Y eso viene, bueno, de esta ley interesante que vemos, nos empieza a enseñar cosas interesantes que está acá, esta presión hidrostática, nos enseña que tenemos que tener cuidado cuando esto se hunde. Pero veamos otro ejemplo para ilustrar un poco qué es lo que está pasando con la presión. Entonces, para esto les puse el siguiente ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo que os coloqué acá. Muy bien, ahí vemos la represa. Pero veamos este ejemplo que está acá. Este es un ejemplo muy interesante en el cual déjenme explicarlo. Bueno, veamos el video y lo tratamos de explicar. Entonces vamos a ver cómo hay una vela, un plato y un líquido que está pintado. Prenden la vela y muy bien. Ahora lo que van a hacer es que van a considerar, van a llenar un poco con este líquido el vaso y veamos qué ocurre con él cuando en este caso se va a colocar, o sea, el plato, ¿no? Sobre el vaso. Y ahora fíjense, van a colocar un vaso sobre el sistema y va a ocurrir un fenómeno un poco extraño, que al colocarlo ahí, fíjense, va a empezar poco a poco a subir el fluido. No sé si lo están viendo, todavía no aparece, pero ahí está subiendo. Ok. Entonces la pregunta es ¿por qué sube el fluido? ¿Y por qué llega hasta aquí? Entonces ahí lo pueden ver de lado. Ven cómo está subiendo el fluido. Ujú. Empieza a subir. Entonces la pregunta es ¿por qué hace este fenómeno que pueden estudiar muy fácil en casa, digamos? Si este experimento no es un experimento muy complejo. Solo el agua sube simplemente para que la puedan ver, para que se visualice de forma más simple. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Bueno, van a haber varios fenómenos. La vela, bueno, se apaga al acabarse el oxígeno interior del recipiente, como ven ahí. El sistema llega a ese equilibrio. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo en este sistema físico que estamos viendo ahí, en este simple experimento que seguramente alguno de ustedes ha hecho? Entonces, déjenme colocarlo acá y tratar de explicar qué es lo que está pasando. Entonces, como vemos, esencialmente, la imagen que deberíamos hacer es la siguiente. Tenemos un contenedor. Entonces, a partir del video vemos que hay un contenedor. Y este contenedor, entonces, colocamos, hay un líquido que vamos a colocarlo mejor con este. Acá, un líquido. Y sobre este líquido se coloca una vela. Ok, esta vela está acá, sí. Y sobre esta vela, entonces, vemos que si colocamos digamos, un vaso, aparece el fenómeno extraño que mientras la vela está ahí funcionando, vemos que sube el fluido. Entonces la pregunta es, ¿qué está ocurriendo en este fenómeno físico? ¿Qué está ocurriendo en este ejemplo? ¿Qué está ocurriendo en este sistema? Veamos que nuestra experiencia o lo que acabamos de aprender de presión hidrostática será suficiente para explicar esto. Bueno, lo primero que vemos es que, por supuesto, la presión acá afuera tiene que ser la presión atmosférica. Por tanto, si sube el fluido, no nos queda otra posibilidad que la presión que está acá arriba y o al interior tiene que ser una presión menor que la presión
eh, que la presión atmosférica. ¿Por qué? Entonces tratemos de explicar el por qué. Entonces, ¿cómo? Y tratamos de explicar el origen y el por qué ocurre este fenómeno. Lo primero que deberíamos usar es un principio Pascal que pensará que inmediatamente la presión en un punto inmediatamente si cambia en el fluido, se traslada completamente en todos lados. Entonces, la presión se traslada en todos lados de manera casi instantánea. Es decir, que ¿eso qué quiere decir? Que la presión que siento acá tiene que ser la misma presión que siento acá. Mientras mantenga la misma altura, es igual la presión. Y eso es por esta regla hidrostática. Me dice que me está diciendo esa presión que está ahí mientras mantenga la altura, no cambia, solo cambia cuando me muevo verticalmente. Entonces, anotamos esta idea de no olvidarse. Notar bien, la presión solo cambia cuando cambiamos de altura. Entonces la pregunta es, ¿por qué el fluido está subiendo? Entonces, la única forma que entendemos que el fluido está subiendo es la siguiente. Entonces, si tenemos el sistema que está acá y acá está más alto, muy bien. La forma que entendemos esto es que, obviamente, la presión en toda esta altura, en este lugar que está acá, esa vale de la atmósfera. Pero el fluido sube. Entonces, si el fluido sube, nos queda que la diferencia entre la presión de este lugar que está acá, llamémosla P1, entonces nos queda que P0 menos P1 tiene que ser igual, en este caso, si aquí hay una altura H, va a ser igual simplemente a la densidad del líquido por H por G. Ujú. Esa es nuestra relación hidrostática. Ahora, si las presiones fueran iguales, P1 igual a P2, H tiene que ser cero. Pero en este caso, si el fluido sube, ¿por qué sube? Es que entonces P1, ok, P0 tiene que ser mayor que P1. Ok, si no, claro, si fuera menor sería negativo, no tiene sentido, tiene que ser menor. O sea, esto solo subió, como vimos recién, sube porque hay una diferencia de presión. La pregunta es, ¿por qué hay una diferencia de presión? Bueno, la explicación es que si ahora volvemos, no nos volvemos, hay una vela. La vela lo que está haciendo es que reacciona el metano con el oxígeno, empiezan la vela, la llama empieza a hacer una reacción química que consume el oxígeno. ¿Ok? Entonces, esa consumir el oxígeno hace que el gas que está aquí adentro, ok, quizás deberíamos colocarlo con este color, el gas que está aquí adentro, que, wow, ok, el gas que está adentro, ahí sí, el gas que está acá es distinto al externo, simplemente porque la vela está consumiendo el oxígeno. Entonces, este fenómeno, la primera explicación es que este fenómeno, hay dos explicaciones importantes, hay dos fenómenos importantes. Entonces, el origen de por qué subió el agua, el origen de por qué sube el agua es, por un lado, es dos puntos. Uno, la vela, ok, hace reaccionar, hace reaccionar el metano con el oxígeno, ok, lo consume. De hecho, la vela se apaga una vez que ya no le queda más oxígeno. Entonces, notar bien que cuando se acaba
oxígeno se apaga la vela. Ok, así que eso va bien. Ya tiene lógica y está bien. El otro factor importante es también que simplemente, no sé si lo discutimos con detalle o más detalle, pero la vela al interior, una vez colocamos, también hay este efecto de que calienta el gas. Él sube la temperatura al interior del vaso. Eso también va a producir una diferencia de presión. Entonces, al subir la temperatura, en realidad uno va a mostrar que pues, tiene que haber una ley de, bueno, de algunas otras personas, va a mostrar que la presión es proporcional a la temperatura. Por lo tanto, al subir la temperatura, aumenta la presión. ¿Ok? Pero este efecto sí que es importante. O sea, sin duda es mucho más importante el consumo del oxígeno y cambios de propiedades que da el sistema para que haga que su presión sea distinta a la presión atmosférica. Pero por otro lado, al subir la temperatura, esto uno esperaría que este efecto sería en el otro sentido, que aumente la presión. Pero son estos dos factores principales que hacen que bueno, el sistema llegue al equilibrio que llega. Es decir, que la conclusión, solo para terminar de explicar el sistema, es que simplemente esencialmente la vela y la combustión cambian las propiedades del gas. Este gas al cambiar entonces cambia su presión, ¿ok? Y esta presión es la que vemos que hace que suba el líquido. De todas maneras, les recomiendo que puedan hacer este simple experimento en casa y puedan chequear, digamos, es un bonito ejercicio a resolver. Muy bien, entonces con eso podemos explicar y vemos cómo la ley hidrostática es muy simple, nos permite explicar en realidad muchas cosas, digamos, nos permite entender muchos fenómenos físicos que nos rodean cuando tenemos presiones y diferencias de altura. Entonces vamos a continuar con la ley de Pascal, un poco entender cómo poder aplicar esta ley muy, muy interesante, digamos, en nuestra vida cotidiana. Entonces, como les dije, Pascal, por aquí tengo una imagen de Pascal, me parece alguien, un personaje interesante para poder mencionar, digamos, algunas de las cosas importantes que va a hacer, digamos. Blas Pascal, como ven acá, tenemos una foto de Blas Pascal. eh, ok. Entonces, nació en París, digamos, fue matemático, físico, filósofo. Como vemos, va a estar interesado particularmente en estudiar un poco los fluidos. Ok, vemos acá que no nos habla mucho de sus resultados más importantes en fluido. Aquí habla un poco del triángulo de Pascal, un poco de física, y aquí habla de estos experimentos que hizo con jeringa, la presión hidrostática y otras propiedades. Acá, bueno, cuando hablamos de presión hidrostática, recuperamos, digamos, nuestra presión que hemos estado discutiendo, que es esta presión que está acá. ¿Ok? Muy bien. Entonces, Pascal va a ser el que va, y por eso lleva el nombre de Pascal, las unidades apropiadas, va a ser quien va a estudiar un poco este tipo de problemas. Pero quiero hablar de lo que llamamos más bien el principio o la ley que va a ser importante de Pascal, digamos. ¿Ok? Ley de Pascal o principio útil de Pascal. Entonces, principio útil. Entonces, Pascal, como les dije, va a tener idea que la presión se transmite al interior de todos los puntos de igual altura. Entonces, tiene esta idea de que la presión se transmite a todos los puntos de la misma altura. Ojo que esta ley, cuando la descubrió Pascal, es completamente empírica. Es decir, que cuando uno, por ejemplo, se imagina un contenedor con vasos comunicantes, por ejemplo, así, qué sé yo, voy a imaginar más vasos comunicantes distintos, así, y uno coloca un fluido, vamos a colocar un fluido, lo que él entendió es lo siguiente.
Ok, casi. Entonces lo que él va a concluir es que, ok, tenemos la presión hidrostática. Ok, otra vez perdimos el fluido. Entonces, ujú, ok, ahí sí. Entonces lo que va a descubrir es lo siguiente. Entonces, bajo el efecto de la gravedad, entonces si uno separa a alguna altura cualquiera, supongamos acá, la presión a esta altura debe ser igual. La presión que hay aquí, aquí y aquí tiene que ser la misma presión. ¿Ok? Entonces dice que la presión se transmite a la misma altura. Es decir, que donde nos paremos, siempre vamos a tener exactamente la misma presión. Por lo tanto, en un líquido, si en este caso solo está la presión atmosférica acá afuera, veríamos que la altura de la superficie es exactamente la misma. Esta idea, entonces, lo va a llevar a ser lo que usamos, lo que llamamos las máquinas o las prensas hidráulicas, o todo lo que llamamos máquinas y prensas hidráulicas. Por ejemplo, tenemos motores que aprietan hidráulicamente o prensas que aplican hidráulicamente. Dejemos mostrar la imagen, que son muy útiles. Logramos, digamos, contener o apretar objetos muy complejos gracias a esta idea de lo que llamamos prensa hidrostática. Déjame ver si tengo aquí. Aquí tengo el ejemplo, una prensa hidrostática con las cuales apretamos objetos muy, muy complejos. Entonces veamos cómo Pascal va a usar esta idea muy, muy simple para poder calcular lo que haríamos una prensa hidrostática en forma muy, muy simple. Entonces, ¿cómo hacemos esto? La idea es la siguiente. Entonces, Pascal, si este principio que la presión se transmite a la misma altura, entonces se hace la siguiente pregunta, entonces veamos cuál es la pregunta que se hace, digamos. Entonces, imagínense un contenedor, simple, dos vasos comunicantes, pero uno mucho más delgado que otro. Entonces, nos colocamos dos vasos comunicantes, pero coloco uno mucho más delgado que el otro. Por ejemplo, así. Colocamos un fluido y colocamos otro fluido acá. O sea, colocamos el mismo fluido, pero acá. Y si quieren, entonces acá a la misma altura que colocamos acá, aplicamos una fuerza F acá, F1. Y acá aplicamos una fuerza F2. Acá tenemos un área A1 y un área A2. Por supuesto, estoy suponiendo que el área A1 es menor que el área A2. Entonces la pregunta es, ¿hay alguna relación entre las fuerzas? Entonces la pregunta es, ¿hay una relación entre las fuerzas? Y Pascal va a descubrir que hay usando este principio que acabamos de discutir, es decir, que a la misma altura la presión es la misma. Por lo tanto, uno diría que si nos colocamos a esta altura que está acá, la presión en uno es igual a la presión en 2. Eso es Pascal. Entonces, este principio de Pascal que nos dice que a la misma altura tenemos la misma presión. Por lo tanto, si la presión es la misma, diríamos que la fuerza en uno partido por el área en uno es igual a la fuerza en 2 partido en el área 2. Hasta ahí, todo muy razonable. Pero aquí viene la idea interesante. Si las áreas fueran iguales, esperaríamos que las fuerzas son iguales, pero como las áreas son distintas, entonces no nos daría que las fuerzas son distintas. De hecho, esto nos dice que es el cociente. Por lo tanto, ¿qué nos está diciendo esto que está acá? Nos dice algo muy interesante. Nos dice que la fuerza en uno se relaciona con A1, A2 partido por la fuerza en 2. Y esta relación va a ser el secreto en realidad de la fuerza de todas las máquinas
hidráulicas en realidad, como la prensa que les mostré, los motores o cualquier cosa que uno ocupa de fuerza hidráulica. ¿Cuál es la idea? Es que fíjense, si entonces observación, el resultado, me dice que si el área 1 es menor que el área 2, entonces me queda que la fuerza, la fuerza 1, ¿cómo se compara con la fuerza 2? Entonces, si yo coloco la fuerza 2 y el área 2 es mayor, entonces me queda que la fuerza 1 es menor que la fuerza 2. ¿Ok? Exactamente eso. Y eso es lo mismo que me está diciendo acá. Me está diciendo para que el cociente sea igual. Si yo aumento el área, tengo que aumentar la fuerza. ¿Y esto qué significa? Significa algo muy simple. Si yo tengo un fluido, los conecto, los coloco a la misma altura, aplico una fuerza en un lado de él, en este caso estamos aplicando la fuerza en el lado de acá, entonces la fuerza que sentiríamos al otro lado para equilibrar el sistema es simplemente está amplificada por el cociente de las áreas, es decir, si las áreas son una es el doble de la otra, la fuerza que siento es el doble. Por lo tanto, usando este principio de Pascal, uno descubre que uno puede amplificar, gracias a esta cosa hidráulica, amplificar la fuerza. Entonces, eh, notar bien, basado en este resultado, basado en este resultado, podemos amplificar la fuerza. Entonces podemos sin ningún problema amplificar este tipo de fuerzas en este sistema. Y esto es el secreto de la máquina hidráulica, es decir, uno coloca este fluido. Ahora, fíjense que para como poder empujar, si el fluido no es muy compresible, por supuesto, mover un poco, vamos a tener que mover mucho fluido, pero la gracia es que la fuerza la vamos a amplificar enormemente. Y por eso cuando queremos comprimir cosas, mover cosas, usamos este sistema hidráulico porque nos permite amplificar o nos permite multiplicar la fuerza. ¿Ok? Entonces esto nos permite, vamos a insistir, luego, luego podemos generar fuerzas muy grandes que se desplazan poco, porque hay que desplazar todo el fluido equivalente. Desplazan poco, pero con una gran fuerza. Luego podemos generar fuerzas muy grandes que desplazan poco, que se desplazan poco por el fluido. ¿Ok? Pero lo interesante es que podemos hacer cosas, vuelvo a insistir, con máquinas que logran apretar cosas muy, muy complicadas. Así que, de todas maneras, es muy, muy interesante el resultado que uno obtiene con estas máquinas de Pascal. Así que, muy bien, muy interesante este principio. Entonces, vamos a hacer un ejemplo de simplemente, entonces voy a hacer un ejemplo más. ¿Cuál es el ejemplo que quiero resolver? Es un ejemplo en el cual vamos a colocar simplemente, vamos con cierto fluido, considere, ok, voy a quizás hacer el dibujo y lo explico. Entonces mejor hacemos el dibujo primero. Tenemos de nuevo dos vasos comunicantes y lo que quiero colocar acá es simplemente, imagínense que tomamos dos fluidos, entonces dos fluidos pero no miscibles, es decir que tomamos acá un fluido, ujú, como está acá, y hacia acá abajo colocamos otro fluido. Vamos a considerar que en este caso los fluidos son inmiscibles. Inmiscible significa que no se pueden mezclar como el aceite y el agua. Ok, colocamos dos fluidos y estos no son miscibles. Ujú. Entonces nos van a quedar así. Y entonces, voy a aclararlo un poco más acá, para que quede más claro. Entonces, la pregunta, o lo que voy a tratar de hacer, primero lo explico, es que este, bueno, se va a una altura, llamémosla HP,
y este se acá a una altura, más o menos, a la altura que está acá, este HA, donde por supuesto acá afuera tenemos una presión, la misma presión atmosférica aquí acá. Entonces tenemos dos fluidos con densidades distintas, este llamémosle ρA y este llamamos ρB. Entonces, ¿cuál es el ejemplo? O la pregunta es, considere dos fluidos imisibles. Eso quiere decir que no se mezclan. Considere dos fluidos imisibles, los cuales, debido al efecto, por supuesto, hidrostático, los cuales, debido al efecto hidrostático, muestra la configuración de la figura. Muestran la configuración de la figura. Entonces logramos hacer que muestren la configuración que vemos ahí. Entonces lo que queremos calcular es encuentre las relaciones entre HB y HA. Entonces encuentre las relaciones entre las diferentes alturas y por supuesto y densidades. Entonces la idea es que queremos encontrar una relación, en este caso acá si colocamos dos fluidos miscibles, obviamente si tuviera la misma densidad tuvo que tener la misma altura, pero como no son miscibles quedan a alturas distintas. Entonces, ¿cómo hacer esto? Bueno, de nuevo la idea es muy simple, hay que usar la hidrostática más el principio de Pascal y con eso deberíamos ser capaces de resolver. Entonces, primero que nada nos colocamos a esta altura que está acá, que todo está bien, y este tiene una altura aquí distinta y otra acá. Entonces, a esta altura que tenemos, que si lo llamamos A o A, tenemos que la presión llamemos en A es igual a la presión en B. Es decir, que la presión que está en este lugar de acá es igual a la presión que está en el lugar de acá. No hay ninguna diferencia, eso es simplemente, estamos hablando de Pascal. Pero la presión en A, pero ahora usando las relaciones hidrostáticas que tenemos, que la presión en A vale, por supuesto, P0, la presión en A vale P0 más, en este caso tenemos que la densidad del líquido, en este caso el ρ sub A, por la altura HA por G. Análogamente, para el punto B, tenemos que el punto B se desfase que PB es igual a P0, ρB, HB, que es distinto por G. E igualamos estas dos expresiones. Igualamos estas dos expresiones. Entonces nos queda que P sub A igual a P0 más ρA por HA por G es igual a P0 más ρB por HB por G. Y esto hace que entonces podamos cancelar, si quieren, obviamente, P de acá y G también. Podemos sacar también G. Y nos queda la siguiente relación. Nos dice que finalmente, en este caso, estos dos fluidos invisibles, tenemos que ρA, la densidad por A por la altura de A, es igual a ρB por la altura de B. Encontramos esta relación importante en este problema. Muy bien. ¿Qué significa esta relación? Bueno, nos dice esencialmente que la densidad de A partido por la densidad de B es igual a la altura de B partido por la densidad de A. Es también análogo, por supuesto, eso no es nada. ¿Y qué ganamos con esto? ¿Qué aprendimos de esto como equilibrio? Bueno, tenemos dos posibilidades.
Entonces, una es que la densidad de A sea mayor que la densidad de B. Pero si la densidad de A, como lo vemos acá, si la densidad de A es mayor que la densidad de B, entonces para que este producto sea igual, la única posibilidad que nos queda es que HA sea menor que HB. Entonces esto implica que HA, o que aquí HA, nos dice inmediatamente que HA es menor que HB. Y es nuestro caso. Es decir, que inmediatamente sabemos que la densidad del fluido que acabamos de colocar es menor. Luego es el caso de la figura. Y por supuesto, si fuera al revés, obviamente sería al revés. O sea, si ρA sería menor que ρB, entonces si ρA, voy a insistir acá, ρA es menor que ρB, entonces HA es mayor que HB. Y ahí tendríamos el caso opuesto. Ahí tendríamos que el fluido estaría más abajo para dar sentido. Entonces, en este caso, HA indicaría que HA es mayor que HB. Muy bien. Entonces, un poco, creo que eso es un poco lo que les quería hacer, contar por ahora, jugar, es conocer un poco la presión, el origen de la presión. Solo quiero un poco terminar con esta idea importante. Hablar un poco de la presión, su origen físico, su sentido, unidades de Pascal, la que nos permite calcular fuerza a través de integrar a través del área. Vemos que la presión, llegamos a esta relación muy importante, la presión hidrostática, que nos enseña cómo la presión cambia esencialmente en la dirección de la gravedad, cambia linealmente. Te expliqué esencialmente algunos ejemplos útiles que nos permite estudiar esto, más el principio de Pascal, que nos dice esencialmente que a iguales alturas tenemos igual presión. Muy bien, creo que vamos a llegar hasta ahí en esta clase de hoy. Ahora, eso con respecto a los fluidos estáticos. Ahora falta explorar los fluidos moviéndose, que será en nuestra próxima clase. Discutiremos eso con calma. Muy bien, nos estamos viendo. Cuídense entonces.